Lugar, por favor. Y con esto vamos a empezar en nuestra enseñanza. Hemos estado estas últimas semanas hablando de estudiar la Biblia, de echar raíces en las cosas que para nosotros son especiales, de donde sacamos nosotros no solamente nuestra identidad, sino todo lo que vienen a ser nuestras prácticas, lo que hacemos a diario, nuestra manera de actuar entre nosotros, entre la gente que está perdida, que está afuera, etcétera. Y por esa razón nosotros queremos permanecer en este proceso. Hemos hablado acerca de observación. ¿Qué vemos dentro de la Escritura? Porque si no sabemos, si no entendemos bien lo que estamos viendo, entonces no vamos a poder ir más allá. Y lo que hemos hablado hasta el momento es todo esto que ve de cómo leer con toda la mente, repetidas veces, pacientemente, selectivamente, buscando atraer todo lo que es la revelación. Y le habíamos hablado de que aún podemos orar. Y la semana pasada dijimos, bueno, vamos a ponerlo por práctica. Y estuvimos acá y nos trepamos al estrado y nos divertimos ahí con la parábola del hijo pródigo. No sé si recuerda. Estuvimos participando todos juntos y fue algo memorable para nosotros. Yo recuerdo que en mi tiempo fue memorable por dos razones. A mí me tocó en ese entonces actuar como el hijo pródigo, pero aparte me tocó porque no me di cuenta hasta el final que traía el cierre del pantalón abajo, ¿verdad? Entonces fue más memorable por lo mismo, que yo dije, oh, qué vergüenza. Entonces me quedó grabado de todo el asunto. Pero bueno, hoy vamos a continuar y lo que vamos a estar hablando es acerca de esto, de leer con meditación. Nosotros vamos a buscar que cuando nos metamos en la Escritura, nosotros podamos meditar. Ahora usted va a decir, caramba, meditación suena medio oriental, trascendental, medio vamos a vaciarnos de nuestros pensamientos. Y no es lo que estamos diciendo. La Biblia nos habla, o sea, todo depende en muchos términos de cómo nosotros los podamos definir. Por ejemplo, el amor es un término general que si nosotros le empezamos a desglosar y aplicar, ello nos da cómo podemos nosotros interactuar. Pero para nosotros entonces la meditación la podemos tomar en base, por ejemplo, a Josué capítulo 1, verso 8. Nos dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Note el énfasis acá. Le está hablando a Josué y está diciendo, estudia constantemente este libro. Si usted no ha empezado su rutina de estudio bíblico, es un buen momento. Pero específicamente nos dice que debemos de meditar en él de día y de noche. Ahora, ¿cómo se medita de día y de noche? Nosotros podríamos pensar, bueno, va a haber un momento en el que yo voy a tomar mi Biblia, me voy a sentar y puede ser que me siente ahí en un lugar, el mismo lugar, mi sillón favorito, capaz de que es afuera, en el balcón de mi departamento, lo que sea. Y ahí voy a sentarme, pero ni modo de que esté ahí todo el santo día, de día y de noche. ¿Cómo podemos nosotros meditar de día y de noche? Quiere decir que no es solamente algo que vamos a agarrar y vamos a hacer en ese momento, sino que nos vamos a apartar para prestar nuestros pensamientos e ir repasando todas las cosas. Porque luego, si se fija, además dice para asegurarte de obedecer, o sea, de hacer. Nosotros, el objetivo de lo que estamos buscando, recuerden, no es conocimiento. Lo que nosotros estamos buscando es la capacidad de poner por práctica y ser transformados nosotros. Si usted no ha estado cambiando en este último año, entonces usted todavía no ha empezado el proceso de meditación bíblica, donde estamos preguntándonos, ¿estoy haciendo conforme a lo que leí en la mañana? Entonces podría ser que usted se pone a leer y de repente Dios le habla. Por ejemplo, me acuerdo que había un señor que yo escuché que dio un testimonio y era medio borrachales el señor. Y entonces de repente leyó en la Escritura que alguien, y decía la Escritura, y no vino. O sea, hablando de que no llegó.
Pero para él era, no vino. Dios me está hablando de que ya no tome vino. Y dejó de tomar vino porque le quedó el pensamiento, se lo llevó el resto del día y dijo, no, sí, Dios me está tratando de llevar a otra etapa, Dios quiere que yo tenga algo, porque el chiste es obedecer. Ahora, yo no le estoy diciendo que la tomemos fuera de contexto, lo que estamos tratando de decir es que Dios nos está llamando a una relación donde constantemente estamos estudiando este libro de instrucción. Note, por ejemplo, también acá, Salmo 1, versos 1 y 2. Los habíamos leído antes. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando, ¿cuándo? De día y de noche. Y de nuevo, es algo que nos podemos llevar. Por ejemplo, le he comentado que a mí me encanta ir a nadar. Hoy en la mañana fui a nadar y digo, voy mejorando. El otro día fue una realización porque me dice un señor el viernes, me dice, oiga, ¿usted es el que estaba nadando el martes? Solamente voy 3 días a la semana. Y yo dije, ay Dios, que a ver qué me dice. Y le digo, sí. Y me dice, es que usted sí sabe. Yo no sé, apenas voy empezando. Y yo dije, si supiera. Yo llego al final de la alberca, mide 25 metros de ida, 25 metros de regreso, y cuando regreso, ya se me acaba el aire, ¿no? Y tengo que descansar para chupar más aire, por decirlo así. Pero en medio de ello estoy en la meditación de, ¿y qué hice bien? O sea, ¿cómo me torcí acá? Porque tengo que ir girando en el agua. ¿Cómo estuvo la abrazada? No, la cerré demasiado. Y voy reflexionando. Es algo que lo mismo le invito a que usted haga. Cuando está pasando por su día, pregúntese, eso que yo leí en la mañana, eso que traigo en la cabeza, ¿lo estoy haciendo o no? Y usted puede ser que vaya al trabajo, si es que se transporta, puede ser que vaya en transporte público. De hecho, es más cómodo ir en transporte público porque puede uno ir desconectado de la carretera. Ya si se estampa el tren o lo que sea, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero pues usted cuando menos iba reflexionando en las cosas de Dios. Y decir, Señor, ¿y cómo voy a aplicar eso? ¿Qué voy a hacer? Capaz de que usted trabaje en el campo o en la construcción, en alguna fábrica, y está ahí trabajando y está escuchando la escritura en una audiobiblia, o simplemente recordando y reflexionando, meditando en la escritura. Y eso es lo que queremos hacer, ponerlo por práctica. 2 últimas recomendaciones. Nosotros vamos a leer buscando un propósito. Y algo de esto habíamos comentado ya. Nosotros nos vamos a meter, y lo hicimos con algunos de los versos. Nos metimos y nos fuimos palabra por palabra y estábamos buscando a ver qué me dice la gramática. ¿Qué me dice la estructura? ¿Por qué utiliza? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el pronombre? ¿Quién es la persona que está hablando? ¿Cuándo lo hizo? ¿Se acuerda que todo eso lo habíamos hablado? Y tratar de analizar y decir que exactamente lo hicimos con Hechos 1:8 y decíamos, vamos a desglosarlo para poder encontrar cuál es el propósito que Dios me está llamando a mi vida. Otra cosa que es importante ahí es leer, le voy a llamar telescópicamente. Significa así como que mirándolo de lejos. Por ejemplo, nosotros vivíamos allá en Puebla. Aquí dentro del mapa que usted está viendo, mi esposa es de Jalapa. No sé si alcanza a ver allá que dice, está Jalapa. Está escrito con X porque la ciudad de Jalapa, allá en Veracruz, les gusta escribirlo con X, aunque el resto del país lo escribe con J. Es la capital del estado de Veracruz. Y nosotros veníamos de Puebla, que estaba por acá. Y cuando íbamos hacia allá, pasábamos por este pueblo que se llama Perote, que está cerca de esa montaña que se llama el Cofre de Perote. Pero cuando llegábamos a Perote, que lo puede ver ahí, es la parte blancuzca y era chistoso porque si usted va de este lado de Perote, todo es seco. De hecho, pasa uno por un pueblo que se llama El Seco. Y ahí venden montonales de molcajetes y todo lo que usted quiera. Total que va uno hacia Perote, y en cuanto pasa Perote, de repente todo se pone verde y lo puede ver ahí. ¿Sí lo alcanza a distinguir? Y entonces empieza lo que se llama el vertedero del Golfo,
Y como ya va hacia el Golfo de México, ahí, entonces toda esa zona es verde, verde, verde. Las vacas están gordas. Hay típicamente neblina y ahí fabrican queso porque las vacas son gordas. Hasta que llega uno a Jalapa y va uno así, cosa que antes iba uno derechito. Cambia totalmente el terreno. Si nosotros dijéramos, bueno, una vista satelital, uno puede ver cómo hay un borde definitivamente. Está antes de y después de. De la misma manera, muchas veces nosotros vemos en las Escrituras cosas que tienen esta característica. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, nosotros podríamos decir, el Evangelio de Marcos, yo voy a leer y estudiar el Evangelio de Marcos. Genial, pero hay 4 evangelios. Si yo le preguntara a usted, ¿de qué se trata el Evangelio de Marcos? ¿Qué me diría? Por ejemplo, si yo le preguntara de nuevo acá, ¿de qué se trata esto? Si usted va acá antes de Perote diría, es pura tierra, se trata de pura tierra, porque estamos enfrascados así. Pero si está del otro lado va a decir, se trata de pasto, porque todo es verde. Jalapa tiene el pronombre, el apodo de Jalapa de las flores, hay muchas flores. Pero ¿de qué se trata el Evangelio de Marcos? Tiene uno que estar consciente de la división. Entonces, en el Evangelio de Marcos, hay 3 otros evangelios: el Evangelio de Juan, de Mateo y de Lucas. Pero acá nos dice el verso 27 del capítulo 8, mientras caminaban, Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Entonces, verso 29, porque le dijeron, ellos dicen que es esto. Entonces les preguntó Jesús, ¿y ustedes, mis discípulos, quién dicen que soy? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías. Entonces, a partir de ese verso, esa es la división entre la parte de acá y la parte de allá. La parte de acá en el Evangelio de Marcos nos habla acerca de la persona de Jesús, pero ya después de eso nos habla acerca del propósito de la venida de Jesús. Y entonces el poder identificar eso nos muestra por dónde va la situación. Por ejemplo, es chistoso, estaba leyendo un libro hablando de cómo son diferentes las cosas para diferentes culturas. Entonces, en este libro compara 8 diferentes aspectos de cómo somos como diferentes razas y va tomando diferentes países. Toma Brasil, Rusia, México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón, China. Y uno pensaría, pues los chinos son muy parecidos a los japoneses y a los coreanos, pero hay áreas donde son muy diferentes. Pero cuando una de las áreas que menciona es que cuando les dicen, a ver, a los japoneses, toma una foto así de la cabeza. Los japoneses toman este tipo de fotos. Y los gringos están así, pero no, yo te pedí que tomaras una foto de la toma de la cabeza. Y dicen, claro, y dan esta foto. Y dice uno, ¿y por qué lo hacen? Y les pregunta uno, bueno, ¿por qué? Porque esta foto me dice quién eres. Esta foto lo único que veo es una gran cabezota. Pero en esta foto yo veo qué es lo que está haciendo. Está ahí en medio de una terraza. Le gustan los espacios libres a esta persona. Le gusta lo moderno, por eso está junto a una escuela moderna. Le gusta el verdor. Y en fin, nos dice algo acerca de la persona. Cuando nosotros luego nos metemos en la escritura, lo que hacemos es nos clavamos y este verso. Y es donde va a escuchar por ahí que hablan acerca de las cosas bíblicas, cuando dicen un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Lo vuelvo a repetir, un texto fuera de contexto no es más que un pretexto, porque tomamos algo y no nos fijamos qué es lo que hay alrededor. Nosotros nos fuimos mira, tiene verrugas, tiene esto, qué padre. Pero más allá, ¿qué hay alrededor? ¿Qué podemos tomar? ¿A dónde iban? ¿Qué dicen los versos que iban antes? ¿Qué dicen los versos que vienen después? Y todo eso nos da un panorama de qué es lo que Dios está tratando de comunicarnos. ¿Ok?
Entonces, estas fueron nuestras estrategias de estudio. Ahora, vamos a avanzar a algo un poquito más. Digo, queríamos concluir con eso, lo hicimos y nos vamos a preparar para esto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando en la Escritura, ¿qué buscamos? Cuando nos vamos a meter, ¿cómo podemos descubrir cosas que nos faciliten notar los detalles? Recuerde, una vez que hayamos observado información, nos vamos a ir hacia dónde está la interpretación y cuál es la aplicación. Pero cuando estamos buscando datos, ¿qué buscamos? Por ejemplo, yo no sé si ustedes ha ido con el médico y le dice el doctor, a ver, di A. Y abre la bocota uno y el doctor nomás le hace así como, ve rápido, medio segundo y ya. Y dice uno, ¿a poco ya? Yo recuerdo cuando estaba embarazada mi esposa, traía la doctora, no era muy moderna, pero traía una chufla, así parecía una corneta, y se la aplica al vientre y dice, mire, escucha. Y yo y me dice, ¿lo escuchas? Ah, sí, ¿cómo no? Y yo no sabía ni qué rayos, porque yo no sabía ni qué estaba buscando escuchar. Si nosotros no sabemos qué estamos buscando, pues está en chino. Por ejemplo, eso de que digo, ya cuando va uno haciéndose más grande de edad, tiene uno que ir al médico y ahí después de los 40 le andan revisando a uno por allá, por abajo, ¿no? A los hombres y a las mujeres y a ver esto y aquello. Y dice uno que no se tarde el malvado médico. Rápido lo tienen que revisar a uno porque saben lo que están buscando. Pero nosotros, y por eso es necesario aprender. 6 cosas que nosotros podemos buscar. Número 1, ¿ok? Detalles que nosotros podemos buscar. ¿Qué está enfatizado? Bueno, ¿de qué maneras hay cosas enfatizadas? ¿Ok? Y quiero darle el panorama. Hoy vamos a hablar de estas 6 cosas y vamos a hacer una conclusión acerca de algunos personajes de la Escritura que usted probablemente conoce. Entonces, nuestro objetivo hoy es, vamos a encontrar este tipo de cosas en diferentes vidas de personas y aunque someramente hoy vamos a llegar a nuestra conclusión, ¿ok? Entonces, lo que buscamos, número 1, es qué cosas están enfatizadas. Por ejemplo, ¿cuánto texto hay que se le dedica a eso? Cuando uno ve algo que se le dedica mucho espacio literario, pues dice uno, pues eso es importante. Por ejemplo, la última cena. En el Evangelio de Juan, en otros evangelios no ocupa tanto, pero en el Evangelio de Juan está desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. O sea, dice uno, pues ¿cuánto se pudieron tardar? Empieza con Juan 13, donde están lavándose los pies, etcétera, y termina en el capítulo 17, donde está orando Jesús, Padre, haznos uno como ellos, haznos uno, así como tú y yo somos uno. Y luego el capítulo 18 sale Jesús ya a donde lo van a entregar. Pero esta última cena nos da muchísimo detalle. ¿Qué nos da a entender el hecho de que le dediquen estos 5 capítulos? Es muy importante. Y entonces, cuando usted vea que a algo le dedican mucho espacio, pues le da a entender, eso es importante. Por ejemplo, si hablamos, hay un patrón que usted va a notar en la Escritura, que prácticamente todas las epístolas de Pablo tienen este patrón. La primera parte, Pablo explica la doctrina, de qué se tratan las cosas, cuál es la teoría de la situación. Y luego los últimos capítulos trata la aplicación. Pero en la epístola a los Romanos, de los 16 capítulos que tiene, 11 dedica a doctrina y 5 a la aplicación. ¿Qué le da a entender eso? La doctrina aquí es sumamente importante. Hay gente que se pone a escribir comentarios bíblicos acerca de Romanos y son unos tomos así de este pelo, porque nos está tratando de enfatizar algo. Hay veces que nosotros podemos ver algo está enfatizado porque simplemente nos dice que eso es importante. Por ejemplo, nos explica en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, nos dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Le invito a que lea conmigo esto que está escrito ahí. Pero estas
se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Para qué se escribió el Evangelio de Juan? Para que usted siga creyendo. Si usted lee ahí, entonces dice, ok, ya sé de qué se trata. Ya puedo buscar y va más para allá. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, empieza uno el libro de Proverbios. El propósito, capítulo 1, versos 2 y 3, dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. ¿Se le antoja? ¿Cuántos quieren que les vaya mejor en la vida? Entonces dice ahí Salomón, para eso les estoy dando los proverbios. Pero si uno nomás los tiene ahí guardaditos, pues entonces pues no sirve de nada. Porque muchas veces va a ser uno víctima de las cosas. Luego está el orden en el que aparecen las cosas. El mismo orden de las cosas nos da un énfasis de qué cosas son importantes. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, ¿cuánto les gusta trabajar? ¿Cuántos dirían que el trabajo es parte de la maldición del pecado? Sí. Pero note cómo viene el orden de los factores. En el capítulo 2, Dios a Adán y Eva les da el trabajo. Les dicen, vayan, multiplíquense y cuiden del huerto. Y luego en el capítulo 3 es cuando ya van y pecan. Y entonces ya queda maldecida la tierra. Ahora, ¿el trabajo fue parte de la maldición o vino antes de la maldición? ¿Cómo? Antes de la maldición. Entonces, ¿el trabajo es una maldición? ¿Cuánto les gusta trabajar? Y nos empieza a dar un poco de, ok, hay un énfasis a través del orden simplemente en el que aparecen las cosas. Ahora, por otro lado, nosotros vemos, decíamos, está el propósito declarado, pero, acá me faltó Lo primero que vamos a buscar es qué cosas están enfatizadas de todas las maneras que vimos. Otra manera muy sencilla es qué está repetido. En lo que usted está leyendo, qué está repitiendo el autor de ese libro. Por ejemplo, ¿ha escuchado esta frase que decía Jesús? El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Para qué son los oídos? Va a decir, bueno, pues para meterse aretes. ¿Para qué son los oídos? ¿Para juntar cerilla? ¿Para qué son los oídos? Para oír. Pero dice Jesús, como que no veo claro. El que tiene oídos para oír, que oiga. Como 9 veces lo dice. Quiere decir, como lo repite tantas veces, significa que es importante. Y dice uno, si lo está repitiendo tantas veces, por ahí va. Por ejemplo, está este salmo. Yo recuerdo la primera vez que lo leí, decía yo, pues, ¿qué pasó? Todo el Salmo 136, todos los versos, aquí nomás le puse 2, dice, por ejemplo, verso 1, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su fiel amor perdura para siempre. Y sigue el verso 3, su fiel amor perdura para siempre. ¿Por qué lo repite tanto? ¿Porque no tenía otra cosa que decir el pobre autor? ¿Se le acabó la imaginación? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo repite? Porque es muy importante. Y entonces dice uno, por ejemplo, ahí es una buena ocasión cuando le ve uno la palabra. En otras traducciones dice, su misericordia es para siempre. Bueno, entonces, ¿es misericordia o es amor? Porque es tan importante la frase que hay que saber qué nos está diciendo. Y así de esa manera aprendemos. Entonces, lo que se repite nos da a entender. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan? Ahí se supone que es el faraón y está soñando. Hubo un tiempo cuando tuvo un sueño. Veía 7 vacas gordas que estaban ahí y luego salieron 7 vacas flacas del río Nilo y las vacas flacas se tragaron a las vacas gordas. Y luego vio 7 espigas abundantes
y salen las espigas flacas y se tragan a las espigas abundantes. Y se despierta y dice, ¿y eso qué significa? Y ahí anda buscando a ver quién le va a interpretar el sueño. Por fin encuentra que José, el que llamamos José el soñador, le interpreta el sueño. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José el soñador? Y cuando llega José y le dice, este sueño, el de las vacas y el de las espigas es el mismo sueño, pero el hecho de que que lo está repitiendo significa que Dios es algo que ciertamente va a hacer, es algo para Dios muy importante hacerlo. Entonces, cuando usted ve algo en la Biblia que se repite, pues usted debe de decir, ok, yo voy a prestar atención. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, menciona la palabra fe cantidad de veces. Creo que como 18, una cosa así. Porque la fe es importante en ese capítulo. En el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, que escribió Pablo, está hablando de la resurrección y dice, si no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración. Repite la palabra sí 7 veces. ¿Por qué? Porque si esto no pasa, entonces lo otro no. Entonces dice uno, es muy importante esa palabrita sí, si esto, si aquello, si aquello, si aquello. Por ejemplo, hay personajes que los vemos repetirse. Por ejemplo, Nicodemo. No sé si se acuerda de Nicodemo. Él recibió el verso más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Se acuerda del verso? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese verso se lo da Jesús a Nicodemo. Y luego Nicodemo desaparece y no vuelve a aparecer hasta que ya van a sepultar a Jesús. Y ahí está Nicodemo. Quiere decir que esa reaparición es importante. Está Juan Marcos. Hay un incidente cuando van a arrestar a Jesús. Hay un muchacho que le arrebataron, venía vestido con una sábana, le quitan la sábana y salió desnudo. Según esto, era Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. El mismo capítulo de 15 de Hechos se dividió, hubo más bien antes de eso, se separaron Bernabé y Saulo porque Juan Marcos habían salido de viaje y Juan Marcos los abandonó, era un sobrino mimado. Pero ya reaparece otra vez, se repite su presencia en una de las epístolas de Pablo y dice, tráeme a Juan Marcos porque me es útil. Simplemente el hecho de que estaba disponible ahora, maduró el muchacho. Si usted va a madurar, es importante y Dios quiere que usted lo vea. Tercera cosa que vamos a buscar, ¿qué cosas están relacionadas? Y dice uno, bueno, ¿cómo que relacionado? Bueno, o sea, ¿qué dos ideas están lado a lado y nos van de la mano? Por ejemplo, preguntas. Muchas veces hay veces que hay preguntas y luego viene la respuesta. Por ejemplo, nos dice Romanos 9:14, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Entonces Pablo pone una circunstancia ahí y dice, ¿entonces Dios es así? No. En el capítulo 6 dice, ¿entonces pecaremos? De ninguna manera. Da la pregunta y luego da la respuesta, porque las dos ideas están relacionadas. Hay veces que están relacionados por lo que le podríamos llamar la causa y efecto. Lo uno provoca lo otro. Por ejemplo, acá están estos versos, se los puse todos juntos para que no se nos perdieran. Verso 1 dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes excepto los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. ¿Cuántos de ustedes quieren ser perseguidos? O sea, pues no. Por ejemplo, esto es una pregunta muy seria, espero que no le ofenda. Ahorita con los resultados de las elecciones, ¿cuánto les entró un poco de temor de qué puede suceder en términos migratorios?
Sucedió en el 2016, durante la primera vez que tuvimos ese resultado electoral. Y entonces, ¿y ahora qué va? Haga de cuenta. Se desató una oleada. Y dice uno, ¿qué va a pasar? Hay incertidumbre, hay temor. Así estaban los apóstoles. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿Se estaban quejando de sus circunstancias? Porque había persecución. Pero la reacción de la gente, la causa fue: Pablo perseguía a la iglesia y se desató una gran persecución. Mataron a Esteban, capítulo 7, verso 1 del capítulo 8. Hay una oleada de persecución y la reacción de la iglesia es predicar la buena noticia. Y dice uno, caray, eso fue inesperado. pero hay una causa y un efecto. Otra cosa que podemos estar buscando: ¿qué cosas son semejantes? ¿Qué se parece? Por ejemplo, me encanta este proverbio: una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. ¿Se ve bonito el anillo? ¿Sí o no? Entonces nos dice que se parece así: una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Esto se parece a esto, y le queda a uno visualmente decir, ok, ya entendí. Y las mujeres van a decir, eso no es justo, están echándonos pedradas. Pues echarles pedradas a los hombres. Como las nubes y el viento sin lluvia es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. O sea, dice, yo soy generoso, yo doy regalitos, y nunca da nada. Entonces dice, como las nubes y el viento sin lluvia, así es ese hombre. Y esa comparación, el compararlo uno con lo otro, nos permite decir, ya entendí. ¿Verdad que esta imagen está muy clarita? En otro caso nos dice que está el holgazán y está como ahí el gozne, dice, pero básicamente es la bisagra en la puerta, nomás da vueltas y no hace nada. Y nos hace los comparativos. En una ocasión dice Jesús, capítulo 15 de Juan, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. ¿Es Dios un granjero? ¿Y es Jesús una vid? Lo está comparando. Dice, Jesús es como una vid. Y Dios hace las cosas como si fuese un labrador. Y todo eso, como se parecen esas cosas, nos ayudan a entender. Entonces vamos a buscar qué cosas son parecidas. También vamos a buscar qué cosas son diferentes. ¿Qué cosas nos estamos viendo nosotros que están allá? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo nos dice aquí está hablando Jesús, es lo que le llamamos el Sermón del Monte. Y dice, ¿han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesines? Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces debemos nosotros de hacerlo, no debemos matar, pero nos dice Jesús, pero, y muchas veces cuando nosotros vemos el pero, es que ya está hablando de cosas diferentes. Está esto, ustedes están acostumbrados a cosas sencillas como no mates, pero yo les digo, esto es diferente. La manera de Jesús es diferente. Y saca otra cosa por ahí. Por ejemplo, en otro pasaje nos dice Lucas capítulo 8, versos 42 al 45. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por atrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús.
Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. O sea, los demás, ellos piensan que Jesús está hablando: ¿quién me tocó así? Dicen los discípulos: pues todos se están apretujando. ¿De qué tipo de toque está hablando Jesús? ¿De este tipo de toque? No. Y ese contraste lo explica después. Nos explica Jesús: yo estoy hablando porque sentí poder sanador salir de mí. ¿Quién tuvo fe? Eso es lo que yo estoy buscando. Y esa diferencia nos muestra cómo van las cosas. Entonces, nosotros vamos buscando qué se parece, pero también estamos buscando qué es diferente a lo que estamos acostumbrados. Y lo último con lo que vamos a cerrar es esto. ¿Qué es lo que está apegado a la vida real? ¿Qué en la Escritura es como yo soy? Y vamos a ver, por ejemplo, estos. Abraham. ¿Ha oído hablar de Abraham, que es el padre de la fe? ¿Sí? ¿Y qué sabemos de Abraham? Por ejemplo, piensen, les puse acá todos los nombres de golpe, pero ¿cómo se sentían estas personas? Por ejemplo, a Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Cómo se sintió Abraham? ¿Se puede imaginar usted esos detalles? ¿Cómo cuando iba levantando el cuchillo para matar a su hijo, qué pensamientos le pasaron? Y luego a Abraham, ¿por qué mentía de su esposa y decía: es mi hermana? Era su media hermana, pues, pero mi esposa le da tanta risa que ya era viejita y todavía se la querían llevar. Seguro era muy bonita la mujer, de viejita, 70 y tantos años, se la querían llevar. ¿Qué estaba pensando Sara cuando se rió de que iba a tener un hijo en su vejez? Moisés, ¿qué pensaba él cuando lo quería matar el faraón? ¿Qué pensó cuando el pueblo hablaba en contra de él? Era una persona real, Moisés. Noé, si algo se acuerda de Noé, Noé fue una persona que era justa y él no iba a condescender, y por eso Dios lo apartó, le dio un arca a la cual se metió con todos los animales, y Dios le guardó la vida a él y a sus descendientes. Y luego no va y se acomoda una guarapeta, una borrachera de aquellas. Dice uno: pero se parece a mí ese mono, habiendo pasado por tanto, y no va y hace una tontería. David es una de las personas más envidiables, pero, o sea, nos dice la Biblia que, por ejemplo, él era un músico fenomenal, era un escritor, porque escribía poemas, muchos salmos escribió David. Nos dice que era un excelente líder militar, nos dice que era sumamente atlético. Para acabarle de amolar, dice que era guapo. Sí, cantaba. Era un músico tremendo. Y dice uno: wow, este tipo. Y luego tenía dinero y fama, todo lo tenía. Y luego no va y se acuesta con una mujer en adulterio. Y uno: ¿se parecen? Son personas reales. Luego Pedro: Señor, yo nunca te voy a negar. Y 3 veces, y recuerda que le dijo Jesús: antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Señor: no, yo no. Llegaba y le preguntaban: tú eres nazareno también, tú eres galileo, tienes el acento. Por si que le dijeran a usted: tú eres guatemalteco, se oye. Eres hondureño, eres mexicano, eres del norte de México, eres del sur, lo que sea. A Pedro le dicen: no. Y hasta, yo no sé si lo había notado, dice que no solo negó, sino negó con juramento. O sea, eso significa que con groserías dijo: no, hijo de tu se la refrescó.
¿Es gente parecida a nosotros? ¿Sí? Por eso leemos la Escritura, para descubrir dónde nos vemos reflejados en nosotros. Vamos a buscar todos estos detalles, vamos a buscar qué está enfatizado, qué está repetido, qué está relacionado, se parece, qué es diferente y qué describe la falibilidad humana. Y nuestra conclusión es, Señor, la Biblia no está llena de grandes hombres y mujeres de Dios, la Biblia está llena de un gran Dios. Y por eso es que la estudiamos, para aprender más y poder evitar los errores de los demás y lograr imitar las cosas que hicieron bien. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren seguir adelante en este trayecto? Yo voy aprendiendo. La semana que viene vamos a entrar en esto, de dónde está la interpretación. Ya hemos hablado mucho acerca de qué veo. Hoy fue nuestro último episodio en esta serie. ¿Qué es lo que estamos viendo en la Escritura? Pero ahora yo le quiero invitar a que usted considere qué es lo que la Biblia significa, qué es lo que me está pidiendo que haga. Y vamos también a ir estudiando pasajes donde el Señor nos va mostrando cosas que Él le habló a cierto hombre. Vamos a tomar un pasaje de Nehemías y lo vamos a buscar en el sentido de, ok. Pero mientras tanto, le invito a que se ponga de pie conmigo. Vamos a cantar al Señor, vamos a cerrar nuestro tiempo. Nos dice la Escritura que nosotros somos como vasijas rotas. Somos vasijas de barro, que estamos llenos de un perfume. Y ese perfume es la presencia de Dios. Y yo le invito a que usted se ponga en la perspectiva de, Señor, yo quiero recibir más de ti. Padre, estamos en silencio delante de ti, esperando que tú nos vayas guiando, Señor, mostrando dónde tenemos la oportunidad de llegar delante de ti y ser transformados. Te pido que al salir de este lugar no vayamos abrumados ni acusados, sino animados a decir, yo también puedo escudriñar las Escrituras, yo también puedo aprender, yo también puedo descubrir las verdades profundas. Señor, lleva a cada uno de nosotros en un viaje un recorrido de toda la vida, donde estamos presentándonos delante de ti y llegando a ser más como Jesús lo fue.